¿Quieres un horario de educación en casa que realmente funcione? Bueno, mucha gente sí. Soy Nicolene Peck. Soy educadora en casa de toda la vida. Enseño en conferencias de educación en casa por todo el mundo. También enseño sobre la crianza. Y a veces es la crianza la que puede afectar el horario de manera negativa. En este video vamos a hablar sobre un horario de educación en casa que realmente puedes utilizar. Recuerdo cuando empecé a educar en casa, quería saber cómo se ve, ¿verdad? ¿Te has hecho esa pregunta? Pero, ¿cómo se ve? Y lo que realmente quería era el horario. Quería que alguien me dijera, está bien, haces esto, luego haces esto, luego haces esto. Y muchas personas no compartían sus horarios conmigo. Y descubrí que eso era porque la gente estaba haciendo todo tipo de cosas diferentes. Algunas personas estaban haciendo educación libre, lo que significaba que no querían ningún tipo de horario en absoluto. Otras personas estaban haciendo esencialmente escuela pública en casa. Y así. Eran muy rígidos, haciendo exactamente lo mismo que haría un maestro en la escuela pública. Y creo que todos tenían esta sensación de, bueno, no puedo decirte qué hacer. Tienes que decidir qué hacer para ti. Eso fue realmente difícil. Así que estaba muy contenta de haber podido aprender los principios de la educación. Eso me llevó a crear el mejor horario que pude tener. Y creo que es duplicable. Creo que cualquiera puede tener éxito con este horario. Así que en este video vamos a hablar sobre de dónde obtuve las ideas y principios para mi horario y cuál es ese horario. Así que nunca dejé de reunir ideas para mi horario y tratar de ver cómo se veía, como en las casas de las personas. Realmente quería saber para poder estar segura de que lo estaba haciendo bien. ¿Sabes cómo hay esa sensación de, pero lo estoy haciendo bien? Tengo que saberlo. De lo contrario, ¿qué pasa si fracaso en esto? Bueno, tengo unas excelentes noticias para ti. Y eso es que puedes aprender todo desde kinder hasta el 12 grado en 4 años si amas aprender. Eso ha sido comprobado. Además, puedes pasar de ser analfabeto a alfabetizado en curso 80 horas como adulto, si así lo deseas. Está bien, así que eso significa que no necesitamos estresarnos tanto, ¿de acuerdo? Pero también quiero que sepas, antes de hablar sobre horarios, que solo 1 de cada 10 días de educación en casa es realmente perfecto. 1 de cada 10. Así que, no esperes que tus días de educación en casa sean días que sean perfectos. Así que ahora sabemos que solo 1 de cada 10 días vas a seguir todo el horario y marcar, 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 marcar. Pero tienes que tener uno de todos modos. Tienes que saber en qué dirección te diriges para que realmente llegues a algún lugar. De hecho, hay algo que reconocí hace mucho tiempo y es que las personas que tienen una buena visión de la educación en casa son en realidad más propensas a tener un resultado exitoso con su educación en casa. Si solo estás tomando un pequeño tema, un pequeño asunto como, oh, necesitan leer o necesitan amar las matemáticas o tenemos que ponernos al día con ellos. Si estás haciendo ese tipo de cosas, en realidad podrías no tener los resultados que ves que otras personas tienen. Tienes que tener un poco más de una visión general, una idea de qué tipo de persona estás tratando de crear. Así que hace mucho tiempo decidí que estaba creando un cierto tipo de adulto. Quería tener un adulto que fuera una persona alegre, que supiera cuál era su misión en la vida y que no pudiera esperar para luchar por ella. Y tenía relaciones sólidas con Dios y la familia. Si pudiera crear ese tipo de adulto y si pudiera mantener mi enfoque allí, entonces sabía que no tenía que preocuparme. Las pequeñas cosas que estaban sucediendo en todas las experiencias de la infancia. Así que tenía una visión amplia y luego, en el momento, tenía las habilidades que necesitaba con mi crianza, con mi enseñanza, la crianza con autogobierno, de la cual hay muchos videos en este canal, que me podían ayudar a atravesar esos pequeños momentos. Así que, tener una visión amplia, eso es súper importante. Ahora, hablemos sobre el horario del día a día. Así que antes de que pasemos a lo que viene a continuación en el horario, te invito a que te suscribas a este canal. Las personas necesitan apoyo cuando están educando en casa. Necesitas conocer a otras personas que también están educando en casa. He educado a mis hijos en casa todo el tiempo y hay varios videos en este canal sobre la educación en casa, pero también hay videos sobre la crianza y lo que realmente estás haciendo es simplemente ser un padre completo con lo académico y con todas las cosas normales. Así que cada video en este canal te va a ayudar mientras educas a tus hijos en casa, así que haz clic en el botón de suscribirte ahora. Creo en el principio del diezmo, así que ese es un principio bíblico, donde primero le das al Señor lo que es suyo, ¿verdad? Por eso tenemos el día de reposo. Ese es un día, el día de Dios.
Está bien, así que voy a dedicar la primera parte de mi día a Dios. Y eso es una gran parte de nuestra educación en casa. Y también al principio a la verdad para que podamos asegurarnos de equilibrar todo de vuelta a eso. Así que me despertaría temprano para que pudiera tal vez darme una ducha, tal vez hacer ejercicio, tal vez hacer mi cama, ¿de acuerdo? Y luego tal vez incluso hacer un poco de mi propio estudio de las escrituras o meditación ahí, ¿de acuerdo? Haz esas cosas para ti primero. Si puedes, establece un horario antes de que quieras comenzar el día de educación en casa. Siempre quise comenzar el día de educación en casa a las 9 a.m. Normalmente me despertaba a las 5 o 6, pues enseñaba aeróbicos acuáticos en la piscina de la ciudad. Ese fue mi ejercicio. Y luego haría mis propios estudios. A veces incluso hacía mis compras y luego estaría lista para el desayuno y la educación en casa a las 9 a.m. Sin embargo, no tienes que empezar tan temprano. Puedes empezar mucho más tarde. Eso es lo que hice y fue útil para mí. Así que llené mi cubo, afilé mi sierra primero. Fue súper valioso. Así que luego comenzamos Canon a las 9 a.m. Ahora, por cierto, mis hijos se levantaron un poco antes de eso para que pudieran hacer sus quehaceres. Está bien. Así que tuvimos un pequeño tiempo de quehaceres que sucedería en algún momento, entre las 8 y las 9, y a menudo ellos desayunaban y hacían quehaceres durante ese tiempo. Así que despiértate, desayuna, haz los quehaceres, vístete, comienza. Canon a las 9. Entonces, ¿qué es el canon? Bueno, voy a usar otra vez algo bíblico aquí, otra referencia bíblica. Así que, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el canon de la Biblia, y un canon es básicamente una regla de medición. Así que esos primeros 5 libros de la Biblia son lo que usamos para medir todo lo demás que está en la Biblia. Así que nuestro canon es nuestro tiempo al principio del día, donde medimos el resto de nuestro día en relación a ese tiempo. Así que en nuestro canon lo que hacíamos era decir nuestra oración familiar porque siempre oramos como familia, por la mañana y por la noche. Decíamos la oración familiar. Luego diríamos nuestra declaración de misión familiar. Y si quieres saber cómo hacer una gran declaración de misión familiar, tengo videos sobre eso. Luego, después de nuestra declaración de misión familiar, hacíamos nuestra memorización familiar. Así que estábamos constantemente memorizando poemas, versículos de las escrituras y también hacíamos memorización de canciones. Así que las canciones y las escrituras o los poemas los decíamos cada uno 3 veces seguidas, cada día. Y para el viernes generalmente ya los teníamos el poema o el versículo de las escrituras y la canción memorizados, así que esta fue la manera en que ayudé a mis hijos a aprender recitación y memorización, mientras sus cerebros aún estaban en la etapa perfecta para eso. Y también incorporamos algunos buenos valores, entrenamiento, algunos principios y enseñanza doctrinal en ese momento. Comenzamos solo con la verdadera Madre Ganso, con los poemas, y luego pasamos a poemas más grandes. A veces eran poemas que en realidad tenían varias páginas de largo que terminamos memorizando. Ahora, esos grandes a veces tomarían más de una semana, pero hacíamos múltiples estrofas en una semana y luego continuábamos y memorizábamos toda esa proclamación o todo ese poema. Después de hacer nuestra memorización, luego hacemos nuestro estudio de las escrituras. Como familia discutíamos las escrituras y teníamos momentos en los que cada uno de nosotros practicaba leer en voz alta para los demás y tener discusiones. Este fue en realidad un momento muy especial, donde discutimos cosas importantes y nuestros hijos vieron cómo las historias y las lecciones enseñadas en las Sagradas Escrituras también se relacionaban con sus vidas personales. Después de hacer esas cosas, entonces hacía lo que llamábamos la escuela de mamá. Así que la escuela de mamá era este momento en el que hacía tal vez una lección de vocabulario y les decía ciertas palabras de vocabulario y las memorizábamos, o tal vez les leería de un libro inspirador como El libro del carácter de Samuel Smiles o algo similar. Hay tantos. Quizás el libro El poder de la verdad de William Jordan. Y discutiríamos algunas de las verdades que se encontraban en esas pequeñas secciones, tal vez incluso solo una oración o un párrafo que tuviéramos, y luego discutiríamos, y luego tendríamos tiempo de lectura. Así que luego leía en voz alta a mis hijos todos los días. Incluso cuando mis hijos eran mayores, leíamos en voz alta. A veces para el canon, eso era todo el canon. Está bien. A veces para el canon pasábamos media hora y eso era todo. A veces incluso podíamos hacer el canon en 15 minutos o 10 minutos si estábamos apurados. Pero a veces para el canon tomábamos horas porque leíamos y leíamos y discutíamos y discutíamos.
Así que dependía de nosotros, de lo que sintiéramos que necesitábamos ese día, y simplemente me iría. Mientras estuviéramos inspirados, seguiría adelante. Y luego, cuando sentía que la inspiración quizás estaba disminuyendo un poco, diría, oh, ya terminamos con el canon. Y luego pasaríamos a discutir otras cosas. Siempre tenía una caja de leche al lado de mi sofá. De hecho, creo que todavía tengo esa caja de leche al lado de mi sofá. De todos modos, iba a la biblioteca y llenábamos esa caja de leche con libros de la biblioteca, especialmente cuando los niños eran más pequeños, que estaban relacionados con, por ejemplo, toda la aeronáutica, o todos los mamíferos, o las rocas, o el patrón de vuelo de los pájaros, o algo así. Y tomábamos un tema a la vez y leíamos uno o dos de esos libros en un día y los estudiábamos juntos. Y a veces teníamos un libro de solapa que estábamos creando sobre ese tema. Así que recuerdo que hicimos un libro de solapa sobre la creación una vez, y así durante varios meses estuvimos discutiendo. Una vez fueron volcanes una semana, luego fueron rocas una semana, y después fue tierra una semana. Agregábamos pequeños detalles a nuestro libro de solapa cada día, y a veces íbamos por nuestro pueblo a recolectar muestras de tierra y las poníamos en nuestro libro de solapa. Así que me gustaba el aprendizaje basado en proyectos o en unidades porque sentía que eso realmente ayudaba a mis hijos a tener una experiencia práctica en su aprendizaje. Así que a veces ese tiempo de aprendizaje, especialmente cuando los niños eran más pequeños, se extendía hasta la hora del almuerzo. Luego tendríamos el almuerzo, después tendrían algún tipo de tiempo libre donde jugarían y harían algunas cosas afuera, y luego tendríamos tiempo de estudio independiente. El tiempo de estudio independiente era el momento en el que seguían con sus objetivos de estudio que habían establecido en su sesión de mentoría esa semana. Así que cada domingo teníamos sesiones de mentoría con cada niño y ellos establecían metas académicas, espirituales y personales y trabajaban en esas cosas durante su tiempo de estudio independiente. Así que diría, está bien, es hora del tiempo de estudio independiente. ¿En qué vas a estar trabajando? Abrirían su diario de mentoría, que por cierto puedes encontrar en teachingselfgovernment.com en la tienda. Tengo diarios de mentoría allí que tienen todo el formato que puedes completar. Así que abrirían su diario de mentoría y dirían, veamos, ¿de qué hablamos la semana pasada? Y en ese momento dirían, creo que voy a trabajar en mi matemáticas, voy a hacer 20 minutos de eso. Y luego hay este libro que quiero leer para esta clase de estudios que estoy tomando o estoy trabajando en este trabajo o quiero hacer mi proyecto de arte. Necesito practicar mi piano. ¿Sabes? Ellos hacían ese tipo de cosas durante ese tiempo. Y luego, al final del tiempo de estudio, porque siempre creí en programar tiempo, no contenido, al final de su tiempo de estudio independiente, venían a mí y me contaban todo lo que habían hecho durante ese tiempo de estudio independiente. Así es como organizamos nuestro día. Si nuestros hijos fueran adolescentes en otra fase de aprendizaje, espero que veas el video mencionado. Así que solo voy a decirlo ahora mismo. Si estuvieran en una fase académica de aprendizaje, puede que no hicieran todo el estudio desde la caja de leche, ¿verdad? Harán un poco de lectura en voz alta, tal vez conmigo, y luego el resto de la mañana también van a tener tiempo de estudio independiente porque necesitan más horas de estudio, y verás por qué. A medida que vayas al siguiente video que tengo para ti. Así que esto me lleva al siguiente video, que es el video Las 5 culturas de una gran educación en casa. Estas 5 culturas te ayudarán a aprender cómo establecer aún más aspectos de tu entorno en casa para que puedas tener una experiencia de educación en casa realmente grandiosa. También quiero decirte algo más. He hecho algo que es gratuito para todos. En el momento del COVID, cuando más personas comenzaron a educar en casa que nunca antes, empecé un nuevo sitio web. Así que mi sitio web normal es teachingselfgovernment.com, pero tengo otro sitio web que está dedicado a la educación en casa y se llama theheartofhomeschool.net. Si vas a theheartofhomeschool.net, hay conferencias y clases gratuitas de educación en casa que te ayudarán a aprender aún más. Así que intenta ir a theheartofhomeschool.net, así como a la clase, el siguiente video aquí, que son las 5 culturas de una gran educación en casa, y estarás en camino de crear un viaje de educación en casa que cambiará tu corazón y el de ellos.